a YouTube esto? YouTube no, pero te voy a pasar el link después con esta grabación. Dale. Muy bien. Señoras, señores, siendo las 7:07 de la tarde este jueves, tenemos el gusto y el placer de recibir a Patricia Himshot. Patricia, hemos combinado con ella hace como 3, 4 semanas, casi un mes, y sin pensar estos avatares que tenemos estos días con las nuevas noticias de cambio climático. Pero para quien no conoce a Patricia, yo le pedí que me dé unas letras de quién es ella y me cuentan que es especialista en cambio climático, sistemas de información ambiental y gestión de cuencas transfronterizas. Y además es doctora en ciencias biológicas de la Universidad de Buenos Aires con un posgrado en ecología matemática del Cornell University. Tiene más de 30 años de experiencia, comenzó su carrera científica en el CONICET y realizó su tesis doctoral aplicando la teoría del caos a la ecología. Estos trabajos le valieron el premio de la Academia Nacional de Medicina. Desde el 2004 es miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y ha trabajado como consultora experta en temas ambientales para organismos internacionales como el BID, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y la Agencia de Cooperación Española, entre otros. Se ha desempeñado como coordinadora del Sistema de Información Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina, especialista sectorial en el área de información ambiental del Proyecto de Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo FREPLATA 1 y coordinadora nacional del Proyecto FREPLATA 2. También ha conformado y liderado redes de trabajo interinstitucional, entre las cuales se destacan la red de nodos provinciales del CIAN, la red de intercambio de información de los gobiernos locales RIGLO, del proyecto FREPLATA y la red de infraestructura verde urbana del gobierno de la ciudad. En la actualidad es la directora de Asuntos Científicos de la Fundación R21, la coordinadora del Grupo Cero Dióxido de Carbono y la gerente de Cambio Climático del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, habiendo coordinado la elaboración del Plan de Acción Climática para Buenos Aires del Cambio Neutro 2050. Les cuento que Patricia ha publicado más de 30 trabajos científicos e informes técnicos y dictado varias conferencias y participado de mesas redondas. Esta semana muchísimas y hoy la tenemos con nosotros aquí en Antropoceno. Patricia, bienvenida, muchas gracias por venir a esta reunión y con todo gusto te recibimos. La modalidad es que vos nos comentes algunos temas, encienda las mechas y después hagamos un rebate muy rico como es el que acostumbramos a tener aquí en Antropoceno. Gracias, Patricia. Bueno, en principio, gracias a ustedes por invitarme. Yo soy una persona que me gusta mucho hablar, para los que me conocen, y me gusta mucho hablar de este tema, de estos temas, porque me parece que es la forma de poder ir hacia hacer algo en el tema del cambio climático. Un problema global terrible, con muy poco oportunidad de trabajo desde cada uno de nosotros, o con poca posibilidad si no entendemos de qué se trata. Soy una convencida de que para hacer algo hay que entender, ¿no? Bueno, vengo de una carrera científica, así que no tengo otra posibilidad de pensar esto. Y bueno, voy a darles una breve charla, como yo no sabía muy bien sabía cuál era el público, obviamente, pero no sé lo que ustedes saben. Van a ver algunos temas, por lo que entendí, yo avanzo y al final volvemos a hablar. Si alguien quiere en la mitad consultarme, no tengo ningún problema. El único tema es que yo no los voy a ver ahora, porque voy a presentar, entonces no los voy a ver. Así que no levanten la mano o eso porque no los veo. En todo caso, me frenan o vos, Javier, me avisás, hay una pregunta o como quieran. Bueno, esperen que voy a empezar con la presentación. Me dicen si se está viendo. Sí, perfecto, ¿Se ve bien? Patricia. Bueno, la charla decidimos nombrarla de esta forma: calentamiento global en la región, impacto y acciones posibles.
para esto quiero empezar con algo que es básico, que es ¿qué es el efecto invernadero? En realidad, esperen un minuto porque no estaba aquí esta diapo, sino que venía más atrás. Entonces, ok, bien. Sí. Voy a hacer un pequeño cambio, después vamos a volver para atrás, pero no hay problema. Prefiero ir por acá y después ver de qué se trata el efecto invernadero. Están viendo todo, ¿no? Perfecto, una curva progresiva logística casi. Perfecto, sí. Porque lo primero que yo quería mencionarles a ustedes era qué es el calentamiento global. Cuando hablamos de calentamiento global, todos entendemos que debe ser algo que tiene que ver con un aumento de la temperatura y que tiene que ver con todo el planeta, porque como es global, nos involucra a todos. Entonces, hace mucho tiempo que se viene hablando del calentamiento global, pero ¿cuál es la forma de que nosotros podemos decir que el calentamiento global realmente existe? Bueno, para esto hay muchos sensores en el mundo y sobre todo a nivel Estados Unidos, es decir, la agencia, la NOAA y la NASA, han medido en distintos lugares. En particular acá yo estoy presentando una serie de datos de un sensor en Mauna Loa, que lo que muestra es cómo aumentó. En rojo ustedes pueden ver, perdón, en azul pueden ver los cambios en la temperatura global promedio del planeta desde el año 1860 hasta la actualidad. Como ven, la temperatura fluctúa mucho, todos lo sabemos, pero si hacemos una regresión, es decir, si tratamos de ver cuál es la tendencia, vemos que la temperatura en los últimos años ha aumentado de una manera exponencial. Y para tratar de entender con qué se relaciona este aumento de la temperatura, los científicos empezaron a pensar que podía tener algo que ver con el dióxido de carbono. Y hicieron una correlación de mediciones de dióxido de carbono en distintas estaciones, que es eso lo que ustedes ven aquí, que son las curvas rojas, y pudieron ver que había una correlación directa entre la temperatura y el dióxido de carbono. Y ahí sí voy a la anterior. ¿Por qué se les ocurrió a los científicos pensar que podían tener relación con el dióxido de carbono? Bueno, porque el planeta Tierra tiene alrededor del planeta Tierra hay una capa de gases de efecto invernadero que permiten que nosotros podamos vivir en la Tierra y que den una temperatura posible para que la vida se produzca, es decir, se mantenga. Eso es lo que ustedes ven aquí, y ese efecto invernadero hace que esta temperatura retiene, es decir, parte de la radiación solar que ingresa en la Tierra, la retiene para mantenernos en una temperatura de confort térmico y de donde puede darse la vida, y parte de esa radiación sale. Lo que empezó a pasar en determinado momento es que nosotros, bueno, ahora lo puedo decir y lo puedo decir con muchísima seguridad, porque el informe que se presentó estos días lo aseguró. Hasta ese informe los científicos no lo decían tan claramente, pero a partir de un determinado momento, que en el gráfico lo vimos y lo vamos a volver a ver, que tiene que ver con la revolución industrial, estos gases de efecto invernadero, que estaban en un equilibrio en la atmósfera para poder permitir este ingreso y esta salida de radiación, empezaron a aumentar y empezaron a producir el famoso efecto invernadero que todos conocemos, que mantiene, es decir, estos gases aumentan la capa en la atmósfera y retienen la temperatura y no le permiten salir. Entonces es ahí donde empieza a aparecer el calentamiento global. Los gases efecto invernadero más conocidos son el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno, pero también hay gases efecto invernadero relacionados con el azufre, con los clorofluorocarbonados, y de hecho hasta el vapor de agua es un gas efecto invernadero. Entonces, este desequilibrio es el que está produciendo este gráfico que muestro aquí, y que además nos muestra la correlación directa. Yo tengo varias diapositivas de lo mismo, pero me interesaba justamente mostrarlo desde distintos lugares. Este es uno de los gráficos que se presentaron en el
informe del panel intergubernamental el otro día, está traducido aquí, pero bueno, lo que se ve es que es interesante justamente, si nosotros vemos haciendo, es decir, la observación de la temperatura, del aumento de temperatura es la roja, lo mismo que vimos en el otro. Hasta ahora se ve que el aumento de la temperatura es más o menos de 1,1 grados al 2020. Fíjense que está acá. Los científicos del mundo han hecho determinadas simulaciones y vieron qué pasaba si la temperatura se daba solo por factores naturales, lo que venía pasando, porque estos gases de efecto invernadero son naturalmente enviados a la atmósfera, por un montón de otras circunstancias, erupciones volcánicas, etc. Entonces, si seguían naturalmente, sin pensar en los factores humanos, se supone que la temperatura tendría que mantenerse, el aumento de temperatura, ¿no? Por supuesto, tendría que mantenerse en los 0 grados, no tendría que haber grandes variaciones, salvo esto. Pero si nosotros a esto le sumábamos factores humanos y naturales, observamos que la correlación, observamos que la correlación es real. Bueno, este gráfico a mí me encanta porque es el código de barras que nos demuestra cómo estamos comprando nuestro futuro en realidad. Si ustedes ven, esta es una forma de mostrar de qué manera la temperatura ha ido aumentando en el planeta y sobre todo ver que en los últimos 30 años este aumento ha sido realmente muy importante por los cambios de color. La temperatura viene aumentando desde ese momento, pero el aumento máximo, y lo vimos porque la curva es exponencial, se produce en los últimos 30, 40 años. Y esta es otra forma de ver lo mismo, que tiene que ver con en realidad cuánto la temperatura media del planeta ha estado por encima o por debajo del promedio. Y si ustedes ven, antes de empezar con este tema del cambio climático, la temperatura se observaba más o menos en general por debajo de la temperatura media. Veíamos que había una tendencia a enfriarnos, no a calentarnos. Sin embargo, a partir de los años 70, 80, esto se empieza a ver de nuevo de manera exponencial. Entonces, ¿cuáles son las causas de este calentamiento global? La primera causa somos nosotros. Si nosotros vemos cómo ha aumentado la población humana, podemos ver que veníamos durante muchos siglos siendo 200 millones de personas, más o menos esto. A partir de 1750 empezó a aumentar la población y a partir de la revolución industrial el aumento de la población en el mundo realmente es exponencial. Somos muchas personas consumiendo demasiado. Entonces, para mí, este es el principal factor que produce el cambio climático. Somos nosotros. Y, nuevamente, el informe lo ha ratificado. Esto ustedes saben lo que es. Esto fue un Black Friday que abrieron las puertas de no me acuerdo si fue hace 2 o 3 años, un supermercado en Estados Unidos, y pasó esto. La gente terminó en el piso tratando de comprarse un televisor. Es decir, el problema no es solo que somos muchos, sino la forma que nos hemos acostumbrado a consumir de una manera desmedida. Perdón. Y lo mismo nos pasa, es decir, estamos llevando un consumo y una producción de una manera insustentable. Por ejemplo, y esto es, por lo menos a mí a veces me da ganas de llorar esto, porque esto tiene que ver con los alimentos. Por año en el mundo un tercio de los alimentos que producimos los tiramos. Son alrededor de 1.300 millones de toneladas según un dato de la FAO. Sin embargo, el 50% de nuestros desechos podrían ser compostables y podrían ir al suelo. Así que imaginen lo que estamos produciendo. Y además tenemos el problema de la obsolescencia programada, tanto en los objetos, en cosas que nosotros consumimos como objetos,
como en los alimentos, porque muchas veces hay muchos alimentos que nos ponen una fecha de vencimiento que no es real y que solo está ahí para que nosotros vayamos y vayamos a comprar de nuevo, pese a que el alimento sigue estando vigente. Entonces esto nos ha llevado en el último tiempo, y muchos de ustedes habrán oído hablar de esto, a un default ambiental. ¿Qué es lo que está pasando últimamente? Estamos consumiendo más de lo que tenemos. Estamos consumiendo a futuro. En el año 2000 existen cálculos es decir, existen trabajos que calculan esto, cuánto consumimos de lo que tenemos para consumir anualmente, y este cálculo se viene realizando desde hace muchísimos años, y en el año 2000, el 1 de octubre fue el día en que empezamos a tener un default ambiental y empezamos a consumir a futuro. En el 2001, ese día fue el 29 de julio. Si ustedes ven, si mantenemos esta tendencia, vamos a necesitar para el 2050 3 planetas que abastezcan nuestra necesidad de consumo, ¿ok? Entonces esto es bastante grave y no se está teniendo en cuenta, por lo menos a nivel mundial. Vamos definitivamente a cuáles son las reales causas del cambio climático, es decir, las causas reales ya las mencioné, somos nosotros, pero a nivel físico-químico, ¿cuáles son las causas que producen esos gases de efecto invernadero que están en la atmósfera? Y la primera y principal, y lo vemos casi en todo el mundo es así, es la quema de combustibles fósiles, fundamentalmente para generación y consumo de electricidad, de energía, y todo lo que tiene que ver con la actividad industrial. En segundo lugar, más o menos, depende de los países o de las ciudades o donde estemos mirando esto, es el transporte, por lo mismo, porque nosotros para transportarnos quemamos combustible fósil, ya sea transporte de este estilo, transporte aéreo, transporte marítimo o lo que sea. Nuestros medios de transporte todos queman combustibles fósiles. El tercer sector importante que produce gases de efecto invernadero es el de los residuos. ¿Por qué? Tanto en el caso de la quema de combustibles fósiles para la energía y para el transporte, eso tiene mucho que ver con el dióxido de carbono. Sin embargo, el transporte también produce metano, pero los residuos que nosotros producimos, sobre todo en las ciudades, y que desechamos de esta manera, producen metano al descomponerse. Entonces, esta es la otra causa de los gases de efecto invernadero. El otro gran causante de los gases de efecto invernadero es la ganadería, fundamentalmente este tipo de ganadería, que es la ganadería intensiva, porque las vacas, y eso lo saben ustedes mejor que yo, porque creo que hay mucha gente acá que es de este sector, producen metano en su digestión. Y el cuarto factor, que va muy relacionado con el de la ganadería, se relaciona con el cambio en el uso de la tierra. Es decir, nosotros deforestamos para tener tierra para cultivar, fundamentalmente soja o cultivos intensivos, que pasa lo mismo que lo que hablo con la ganadería. No es lo mismo la ganadería extensiva que la intensiva. Bueno, en el caso de la agricultura tenemos dos problemas. El primero es que deforestamos, sacamos árboles. Los árboles son sumideros o esponjas de dióxido de carbono. Entonces, cuando sacamos árboles, estamos sacando la aspiradora que nos ayuda a reducir un poco esos gases que están en la atmósfera. Pero además, plantamos de una manera que para poder producir de la forma que estamos produciendo actualmente, necesitamos mucho pesticidas, plaguicidas, fertilizantes, y todos ellos producen gases de efecto invernadero también. Bueno, ya tenemos entendido de qué se tratan las causas del calentamiento global. ¿Cuáles son las consecuencias? También lo sabemos todos, lo voy a pasar rápido, pero en primer lugar tenemos consecuencias de eventos climáticos extremos, y ahí aparece el famoso cambio climático. Cuando hablamos del calentamiento global nos estamos refiriendo al aumento de la temperatura global del planeta. Cuando hablamos del cambio climático hablamos de estas consecuencias que tienen que ver en los cambios que estamos viendo en el clima, en el sistema climático mundial.
Y el cambio climático en realidad se refiere a eso, a una variación realmente significativa en componentes del clima en periodos prolongados. No se trata de, sí, ayer hubo una lluvia increíble y una sudestada increíble. Bueno, eso no es cambio climático, pero si nosotros analizamos a 30, 40 años, empezamos a ver que el clima realmente está cambiando y que esas cosas que estamos viendo están quedando, es decir, se van a seguir produciendo. Y la tendencia es a que aumenten esos cambios, esos eventos climáticos extremos, perdón. Como ya les dije antes, hay muchos cambios que aportan al cambio climático que son naturales, las erupciones volcánicas, los cambios en la órbita de traslación de la Tierra, que hacen que nosotros tengamos mayores temperaturas o menores temperaturas, esto que decíamos, la era del hielo, etcétera, tiene mucho que ver con eso, con los cambios en la órbita de la traslación de la Tierra. Bueno, y la propia composición de la atmósfera nos va produciendo cambios naturales. El problema es ese, los cambios que nosotros ahora le producimos a la atmósfera son tan enormes que ya no llevan a un cambio climático natural. Y como bien dijo yo tenía esta diapositiva antes del sexto, no esta otra, pero tenía estos datos antes del informe del otro día, y acá decía 0,87 grados centígrados. Bueno, y eso era el informe anterior, que creo que era hacía 4 años o 5. Desde hace 4 años hasta ahora, el aumento en la temperatura del planeta fue de 0,87 grados centígrados a 1,1. Eso es un montón. Mucha gente a mí me dice, ay, bueno, 1 grado, ¿qué hablas? No pasa nada, 1 grado. 1 grado es, en un sistema climático, es un montón, es infinito, porque para nosotros es muy importante 1 grado, pero para determinadas especies que viven en este planeta, 1 grado es la diferencia entre la vida y la muerte. Especies que tienen un rango de temperatura muy pequeño para vivir, para sobrevivir. Especies del suelo, por ejemplo, que son súper importantes porque ese es otro de los sumideros de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono. Yo les dije que los árboles eran importantes para absorber, eran aspiradoras. Bueno, el océano es otra aspiradora y el suelo es otra aspiradora. Entonces, cualquier cosa que ocurra en cualquiera de esos 3 sistemas va a hacer que el cambio climático, que el calentamiento global aumente. Así que bueno, estos son 2 fenómenos que están ocurriendo en este momento, que ocurrieron la semana pasada. La señora que está en el agua es una china, que está en una ciudad de China, donde se inundó y todos lo sabemos, y ese incendio es un incendio en California, y creo que la foto es de antes de ayer. Bueno, ¿cuáles eran los cambios o las consecuencias que se estaban observando en el informe del IPCC anterior y que se preveían, digamos, no era que se estaban observando, pero que se preveían, y que esta es una de las diapositivas, de las imágenes de la infografía que tenía el otro informe, que es bien interesante porque era ver cómo impactaba este calentamiento global si el aumento de la temperatura era 1,5 grados o si era 2. Y bueno, es bien interesante ver que todas estas olas de calor que estamos viendo y que se están viviendo y están aumentando, con este 0,5 grados de variación, aumentan casi al doble. Lo mismo pasa con, bueno, el aumento del nivel del mar no, está planteado que de 0,4 pasa a 0,46, pero ya lo vamos a ver, eso es una enormidad también como aumento del nivel del mar. La pérdida de especies vegetales también es el doble. La reducción en los cultivos de maíz en las zonas tropicales también es más del doble. La pérdida de pesquerías o la declinación en pesquerías marinas también es casi el doble. Y la desaparición, la declinación de los arrecifes de coral, lamentablemente no es el doble, pero porque ya es muy alta en este momento, es enorme la cantidad de pérdida de arrecifes de coral que tenemos, y se prevé que para si tuviésemos 1,5 ya tendríamos entre un 70 y un 90% de pérdida de arrecifes de coral. Eso es una catástrofe, porque los arrecifes de coral son lugares que en el océano permiten que la biodiversidad se mantenga. Los arrecifes de coral viven
miles de especies. Y si desaparecen, desaparecen miles de especies. Bueno, y acá sí ya empezamos a hablar un poco de el sexto informe. Yo estas imágenes las tomé de una presentación que hicieron científicos argentinos que participan en el IPCC hace 2 días atrás. Me parecieron muy, muy interesantes las diapositivas, así que copié la pantalla y las traje para ver algunas de las cuestiones que este informe muestra, ¿no? Lleva a la luz. La primera es que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera es la más alta en al menos 2 millones de años. La otra es que el aumento del nivel del mar tiene el ritmo más rápido en los últimos 3.000 años. La otra es que el área de hielo marino en el Ártico es el nivel más bajo en al menos, y no leo lo que dice, pero ustedes lo deben leer porque tengo un cartelito que dice, voy a ver si lo oculto. Bien, en 1000 años, un detalle acá, no sé si ustedes saben que el Ártico en los últimos 2 años, en verano, se derrite totalmente. Ya eso es así. Cosa que no pasaba nunca, jamás antes, ¿no? Y bueno, el retroceso de los glaciares es algo que está ocurriendo sin precedentes en al menos 2000 años. No sé si ustedes saben de qué se trata este grupo de científicos del IPCC. Los científicos del IPCC, que son un número increíble, no me acuerdo cuántos, pero son muchos, de todo el mundo, lo que hacen no es que generan ciencia, ellos lo que hacen es analizan todos los trabajos científicos que se relacionan con el cambio climático. Para este último reporte analizaron 14.000 artículos científicos. No sé si alguno de este grupo es científico, pero si hay algo que es aburrido, pesado y arduo son los artículos científicos. Así que imagínense el trabajo que tiene esta gente pobre. Y ellos lo que sacan son este tipo de conclusiones. No hacen ciencia, sino que sacan conclusiones de acuerdo a la bibliografía existente. Bueno, esto era lo que les decía del aumento del nivel del mar. Es también bien interesante ver que el aumento del nivel del mar desde el año 1950 hasta ahora fue alrededor de 2,20 y pico de metros, que también todos dirán, bueno, es poco. Imaginen que eso es para todo el mundo, es decir, todos los océanos y mares del mundo subieron 0,20 metros, es un montón. Y lo que se prevé es que si no se hace nada y se continúa haciendo lo que estamos haciendo hasta el momento, el aumento del nivel del mar al 2050 va a ser de medio metro. Y eso es medio metro con respecto a la costa, ¿ok? Después sí se ve que, de acuerdo a diferentes escenarios posibles, puede ser más o menos el aumento del nivel del mar. Esto es uno de los temas que salieron también en el informe, que el problema que es esto de porque como el aumento del nivel del mar se relaciona con el deshielo del Ártico, de la Antártida y de los glaciares, esto sí no va a haber reversión. Es decir, la temperatura podría ser un poco más fácil que revertamos o frenemos el aumento, pero con los deshielos no. Entonces, esto se va a seguir viendo durante cientos o miles de años. Y si ven aquí, lo interesante es que este podría ser el futuro si continuamos usando los combustibles fósiles como hasta ahora, que es un uso intensivo, ¿no?, de combustibles fósiles. Perdón. Bueno, otra de las conclusiones interesantes del panel es que todos estos cambios que estamos viendo se producen en todo el mundo. No es que hay regiones, antes se decía, bueno, hay regiones que están siendo más afectadas que otras, hay países que están siendo más afectados que otros. Bueno, no. Ellos, de acuerdo a los artículos científicos existentes, se están viendo cambios en todas las regiones del mundo, ¿sí? Sobre todo este tema relacionado con los índices de calor y frío, es decir, las olas de calor o las olas de frío, eventos climáticos extremos, en ese sentido, y los índices que se relacionan con la costa, perdón que dice costeras, pero porque esta chica me parece que es rusa, y no pone muy bien ¿cómo se llama eso? Costeras, costeros, etc. Bueno, entonces esos índices que tienen que ver con el aumento del nivel del mar
también se ven que están en casi todas las regiones donde tiene relevancia costeras, ¿no? Por supuesto. El otro punto, por lo menos para mí muy interesante del informe, es que nosotros acá podemos ver que a medida que vamos agregando toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera, esto es directamente proporcional a los grados de temperatura que va aumentando. Entonces esto puede llegar a tener una consecuencia bastante grave, porque aunque nosotros ahora dejemos de emitir, o que reduzcamos la emisión, en realidad es eso, empecemos a reducir las emisiones, la temperatura va a seguir subiendo igual. No es que vamos a poder, es decir, la única forma que tenemos de no aumentar, que siga aumentando la temperatura, es reducir a cero las emisiones. Y esa es una también de las conclusiones del informe, que era, bueno, deberíamos a 2030 reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el planeta a la mitad de las que tenemos actualmente, y a 2050 reducirlas a cero. Es decir, convertirnos en un planeta carbono neutral. Y eso todos sabemos que es muy complicado, y que además es casi imposible, es imposible en la actualidad con la tecnología que conocemos. Seguramente la tecnología nos va a ayudar en el futuro, pero siempre van a quedar emisiones residuales que vamos a tener que tratar de absorber de alguna manera, tecnológicamente, o mediante mayores plantaciones de bosques, mejora en el tema del calentamiento en el océano y protección de los suelos. Esas son las formas en que vamos a poder reducir, así llegásemos a ser carbono neutral en el 2050, vamos a requerir de estos elementos naturales para absorber todas las emisiones residuales, que hay un límite donde no se puedan reducir. Bueno, y ahora sí nos vamos a las consecuencias que también todos ustedes conocen, pero se las quiero mostrar rápidamente. Consecuencias que se están viendo, una es, están desapareciendo países. Esto son países como Tuvalu, Vanuatu, Kiribati y algunas de las islas Maldivas han desaparecido porque el aumento del nivel del mar ha inundado sus tierras. Acá se ve desde la imagen satelital todo lo que se redujo el territorio. Y una de las problemáticas graves que tiene, es una problemática más social que ambiental, es que empiezan a aparecer migrantes ambientales y que se proyecta que para el 2050 va a haber 200 millones de migrantes ambientales. Esto no solo trae el problema de que hay que mudar a la población o que la gente se va a ir hacia otro lugar. De hecho, Kiribati o Tuvalu, no me acuerdo cuál de los dos países, compró tierras en Fichi y mudó a toda su población allí, sabiendo que ya no iban a tener tierra, no iban a tener dónde vivir, pero empiezan a aparecer problemas hasta jurídicos bien interesantes, que son, bueno, estas personas que son kiribatenses, pero que viven en Fiji, ¿qué nacionalidad tienen? ¿O qué nacionalidad tendrán en el futuro? ¿El país los va a tomar como propios o no? ¿Les va a dar refugio realmente? ¿Cómo van a viajar en el mundo? ¿Con qué pasaporte? Es decir, y todo eso es un tema que se está abriendo y que se está empezando a analizar. Otro tema importante y que todos lo habrán escuchado, creo que fue el verano pasado o el anterior, en la Antártida hicieron 18,3 grados centígrados y como ven, se fue toda la nieve. Esto es una catástrofe. Bueno, esto que lo sabemos y lo vivimos en el verano en Turquía 2021, la Patagonia en 2021, incendios, cada vez son más frecuentes los incendios forestales, no solo por el aumento de la temperatura, sino en muchos lugares por la seca que favorece, por la sequía que favorece, porque algo interesante, todos dicen, bueno, el cambio climático trae inundaciones. No, el cambio climático trae, bueno, el calentamiento global trae el aumento de la temperatura y produce como uno de los eventos climáticos extremos la variación en el régimen hídrico, que puede ser un montón de agua o puede ser nada. Puede ser un montón de nieve o puede ser sequía total.
Y por eso, otra de las cosas que les mostraba es esto. También el cambio climático trae la famosa desertificación. Ya en la actualidad tenemos 60 millones de hectáreas desertificadas en Argentina y se prevé que esto irá realmente en aumento y en aumento exponencial. Pero, por otro lado, tenemos las famosas inundaciones en la provincia de Buenos Aires en el 2017, que también se están viendo cada vez más frecuentemente. También tenemos, es decir, tenemos inundaciones en el campo, tenemos inundaciones en las ciudades. Esto es el metro de Nueva York, creo que fue una inundación, una precipitación extrema que ocurrió hace 2 o 3 años atrás y produjo esto en el metro. El problema con las precipitaciones tiene que ver con dos cosas. Aumenta la cantidad de lluvia, aumenta la cantidad de precipitaciones, pero también aumenta la frecuencia con que hay lluvias y la cantidad de agua que cae en un evento de lluvia. No es lo mismo que caiga una cantidad de agua en una hora que caiga en un día. Entonces, es por eso que se producen este tipo de problemas en las ciudades y en el campo. Bueno, esto lo sabemos todos. Esta es la imagen satelital del río Paraná. El río Paraná en 2019, el río Paraná en 2021. Y esto es alteración del régimen hídrico. Otra imagen de la presentación del IPCC del otro día, que es bien interesante y que me gustó, porque lo que ellos hicieron fue dividieron al planeta en estos hexágonos, a distintas áreas del planeta en hexágonos, y analizaron lo que de acuerdo a la bibliografía decía que estaba sucediendo. Y si ustedes ven, nosotros somos esto, somos CES y SSA. Esta es la Argentina, toda la Argentina, y es parte de la Argentina, menos esto que es la Patagonia. Entonces, algo que se ve es que los extremos cálidos están ocurriendo en toda la Argentina con estos puntitos que está acá quieren decir con qué grado de confianza o con qué probabilidad real, es decir, cuál es el grado de confianza de que esto es real, y es muy alto, es decir, los datos que tenemos nos permiten confirmar que esto es así. En muchos lugares que ven, por ejemplo, que la Patagonia dice que es bajo esto, bueno, está muy limitada la evidencia porque hay poco trabajo realizado. Es decir, no quiere decir entonces que esto sea así en la Patagonia, sino que no tenemos evidencia científica para mostrarlo. Y como también ese mismo trabajo, pero digamos resumido acá, para esta parte de la Argentina vemos que aumenta la temperatura, aumenta el nivel del mar y aumentan las precipitaciones. Y sobre todo hay incrementos, se observan incrementos en las lluvias anuales y extremas desde el año 1960, y se proyecta un aumento en la intensidad y frecuencia de estas lluvias extremas e inundaciones si llegamos a alcanzar los 2 grados centígrados por encima de la temperatura media global de la era preindustrial, que ya lo vamos a ver, eso tiene que ver con el Acuerdo de París. Es decir, si en lugar de estar como estamos ahora en 1,1 grados centígrados de aumento, llegamos a 2, bueno, esto va a ser muy importante. Este es otro mapa, que es un mapa que se produjo en la Secretaría de Ambiente de Nación, en la Dirección de Cambio Climático, que tiene que ver con el aumento de la temperatura anual promedio en todo el país y de los fenómenos extremos. Y si ustedes ven, de acuerdo a las distintas zonas, hay zonas donde se van a producir crisis del agua, como es Mendoza, San Juan y el Comahue. Hay lugares donde se prevé que va a haber gran retroceso de glaciares, en la Patagonia, en la cordillera. Lugares donde se prevé estrés hídrico por aumento de temperatura, en el norte y en el oeste. Zonas donde hay alta frecuencia de precipitaciones extremas e inundaciones, el NEA. Zonas donde se va a ver retroceso de caudales medios de los ríos, como es la cuenca del Paraná y aumento de la temperatura, del Plata, perdón, la cuenca del Plata, eso lo estamos viendo ahora, este mapa tiene más de 3 años, lo estamos viendo ahora de la foto del Paraná. Y vamos a tener aumento del nivel del mar en toda la costa de la provincia de Buenos Aires.
Ya más enfocado en el tema de ustedes, y perdón, este no es mi tema, yo no soy una especialista en temas de agro, soy bióloga, pero dije, para esta charla les voy a llevar algunos temas que tal vez me dicen, y sí, nosotros lo resabemos a eso, pero que a mí me llamó mucho la atención y me pareció interesante, que tiene que ver con este tema de la vernalización. Yo no sabía que los cultivos requieren de horas de frío para poder florecer, y, por ejemplo, que el trigo reduce su rendimiento si no logra alcanzar esas horas de frío y queda expuesto a temperaturas más altas. Sí, inclusive pasa con los frutales, con el olivo, si uno suma frío no florece, hay un montón de esos casos. Exacto, eso lo vamos a ver después. Yo tengo así un listado de cosas, estaban los frutales, pero esto está comprobado, y este es uno de los efectos del cambio climático, que por cada grado de aumento de temperatura en la etapa previa a la floración podría implicar una reducción del rendimiento del 4 al 8%, y si esto pasase después de la floración, de un 3 a un 4%. Estos son trabajos de un señor que se llama Miralles, que es un ingeniero agrónomo. Sí, Alejandro Miralles. Que supongo que lo conocen ustedes, Sí. Y que también trabajó con proyecciones y decía que el aumento de la variabilidad interanual de rendimientos de cultivos en muchas regiones y en contexto va a haber un aumento, esa es lo que demostró, que va a haber un aumento en esta variabilidad, y otra cosa que tenemos que considerar acá muy importante es que todo esto va a ocurrir con una demanda de alimento creciente. Entonces, va a haber un problema de que vamos a tener menor producción de cultivos con mayor necesidad de producir alimentos. ¿Sí? Entonces, bueno, también resultado de los análisis de él, se ve que en zonas rurales se prevé que los impactos más importantes van a ser a muy corto plazo y en relación, que ya lo sabemos, a la disponibilidad y el suministro del agua, a la seguridad alimentaria y a los ingresos agrícolas. Ok. Y acá yo les di un listado de cosas que encontré en la bibliografía de impactos del cambio climático en el agro. Ustedes lo saben mejor que yo, les tiro así viéndolo rápido. Puede haber un atraso o un adelanto en la floración de diferentes especies, por esto que vimos recién, por la falta de horas de frío, puede producirse problemas en la floración de cultivos y frutales, y esto producir reducción de rendimientos. Puede haber alteración de la calidad de los productos. Todos sabemos que hay una reducción en la población de abejas como consecuencia del cambio climático y de la contaminación, de las dos cosas, y entonces esto va a producir reducción en la polinización, y sabemos que muchos de los cultivos dependen de la polinización de las abejas. Se puede observar una reducción de la producción en los pastos verdes. Sabemos positivamente que hay una enorme pérdida de biodiversidad como consecuencia del cambio climático, y que empiezan a aparecer las especies invasoras, que son las que se aprovechan de que desaparecen otras, tanto en la flora como en la fauna. También se espera reducción de diversidad de especies ganaderas que van a empezar a tener dificultad para adaptarse al cambio climático. Va a haber cambio en los patrones de plagas y en las enfermedades debido a los cambios en la temperatura y en la precipitación. Y todo esto va a traer implicancias en la pérdida de producción, la reducción de la producción, en la baja calidad de los productos. Va a reducirse la producción, se va a ver afección y mortalidad del ganado por estrés térmico, y eso lo saben ustedes mejor que yo, pero muchas veces yo pensé, ¿cómo hace una vaca pobre para vivir con 40 grados si no tiene una sombra? Cada vez va a haber más olas de calor y van a haber más días de 37, 40 grados durante muchos días. Eso es una ola de calor. Y va a haber aumentos de costos de producción para mantener en condiciones adecuadas tanto los cultivos como el ganado en explotaciones intensivas. Así como para pantallazo de todo lo que estamos viendo, les quería mostrar unos números. En el 2017 Estados Unidos perdió ese número que yo no sé ni cómo se dice, sinceramente, son 300.000 millones de dólares, creo que es eso, pero bueno, es ese número. En el 2003 Francia tuvo 11.000 muertos como consecuencia de una ola de calor, y en el 2008 Ciudad del Cabo
limitó la cantidad de agua que se le entregó a la población a 50 litros por día de agua por persona durante 3 meses. Imaginen lo que se puede hacer con eso, ¿no? Bueno, ya entendiendo que tenemos problemas y cuáles son todas las consecuencias que nos trae, yo les quería mostrar algunos elementos para evaluar justamente cuáles son los distintos sectores y cómo el sector que ustedes trabajan aporta al cambio climático. Y para eso les muestro esto, que es el inventario de gases de efecto invernadero de la República Argentina, construido en el 2016 en la Secretaría de Ambiente, donde sobre 368 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, eso significa porque la unidad de medida del cambio climático es el dióxido de carbono, pero ahí están todas, está el metano, están todas incluidas. Lo que vemos es que de esa cantidad de toneladas que produce la Argentina anualmente, el 37,2% es producto de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y otro uso de la tierra. El 53%, como yo les dije a ustedes, en casi todos los países, en casi todas las ciudades, el mayor aportante de gases de efecto invernadero es el consumo de energía, la generación, el consumo y las actividades industriales. Y después vemos que en la Argentina, por lo menos los residuos tienen un 4,2% y el 5,5% restante son otras fuentes de emisiones, como puede ser ¿cómo se llama? Temas de aguas residuales, etc. Pero les quería mostrar esto porque quiero que vean la importancia que tiene el sector en el aporte de emisiones en la Argentina. Obviamente que se lleva la cocarda de la energía en un país como el nuestro, donde la matriz energética es fundamentalmente en base a combustibles fósiles. Así que ese es uno de los problemas más grandes que tenemos. Y les quería mostrar un poco ese, no me acuerdo cuánto era el número, aquí, ese 37,2% cómo está distribuido en el tema de ustedes en particular, que es lo que está arriba en esta diapositiva. ¿En qué subsectores se produce estas emisiones? Entonces, la gestión del estiércol tiene un 1%, todo lo que es la ganadería o la fermentación entérica que produce la ganadería tiene un 15%, todo el combustible que se usa en la agricultura y en la actividad forestal se lleva el 1%, la excreta en las pasturas tiene un 6%, otras cuestiones de la agricultura que tiene que ver con incendios y quemas, etcétera, se lleva el 6%, y el cambio de uso de suelo y la silvicultura se lleva un 10%. Yo les voy a dejar esto, así que ahí van a tener los números. Otra cosa que me resultó interesante mostrarles es esto, cómo se caracterizan las emisiones por cabeza de ganado en la Argentina desde el año 1990 hasta el 2016. Y si ustedes ven, la ganadería tiene es bastante constante las emisiones por cabeza de ganado, con una leve reducción en los últimos años. Ojo que es el 2016. El inventario de gases de efecto invernadero se está trabajando, el nuevo, el que va a salir en breve. Sin embargo, en la producción de granos, como verán, es mucho más fluctuante la cosa, pero se ve que hay una tendencia a la reducción. Y esto puede tener que ver con los métodos justamente con el uso de productos en este sector, ¿no? Tal vez, y yo no lo sé, porque no lo sé, no soy una experta en este tema, pero podría llegar a tener que ver con que los plaguicidas y los pesticidas que se usan ahora producen menos emisiones que los anteriores. Con la ganadería no es tan así porque todavía se está estudiando de qué forma reducir las emisiones por la digestión, por la fermentación esta de la ganadería. Hay un montón de trabajos, de hecho yo tengo un amigo que se fue a China a hacer una tesis para ver cómo cambiar la dieta del ganado para que produzca menos emisiones, él es uruguayo,
y eso lo están tratando de implementar en Uruguay. Bueno, entonces ahora ustedes me dirán, bueno, buenísimo, por ahora viene todo mal, lo que nos venís presentando es horrible, nos suicidamos de acuerdo a tu presentación, y no, la realidad es que si yo trabajo en este tema hace tantos años es porque en algún lado creo que hay posibilidades de cambio y porque tenemos herramientas para cambiar también, lo tenemos, están a la mano, después que no lo usemos es otra cosa. Este gráfico lo que le quiero mostrar es de qué se trata la gestión en el cambio climático, es decir, cuáles son las herramientas que tenemos. Fundamentalmente, nosotros en el tema de cambio climático trabajamos en 3 áreas. Una que tiene que ver con la mitigación, que es, bueno, ok, tenemos que reducir los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Prevenirlos y reducirlos. Y de acuerdo al informe del IPCC, los tenemos que reducir. No solo prevenirlos, tenemos que ir a 0 a 2050. Pero tenemos otro problema. Aunque nosotros hagamos eso, los impactos del cambio climático los vamos a seguir sufriendo porque el sistema climático no se recupera a la velocidad que nosotros querríamos o necesitaríamos. Y como bien les dije, el problema del deshielo va a tardar miles de años, el problema de la temperatura puede llegar a tardar 20, 30 o cientos de años. Entonces los impactos vamos a seguir teniéndolos. Que son estos, impactos de olas de calor, inundaciones, sequías, etc. Para eso existen acciones que nosotros dentro de la jerga del cambio climático denominamos de adaptación y que tiene que ver cómo hacemos para prevenir o minimizar los daños que nos producen estos impactos. Y por último tenemos un tercer sector que es el de la resiliencia, que tiene más que ver con las poblaciones humanas y que es cómo hacemos para mantener la funcionalidad de la sociedad, cómo la sociedad se adapta, ¿no?, a todos estos cambios. Así que ahora vamos a ver algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer y que son las que se deberían hacer, ya sea desde la ciencia, desde la innovación, ya sea desde lo tecnológico, desde el gobierno o desde los ciudadanos. Bueno, esto se los quería mostrar porque me parece que no está en el lugar que debería estar, pero tiene que ver con algo que lo mencioné hace un ratito, pero quiero que lo vean de nuevo, y tiene que ver con que lo que vamos a tener que empezar a hacer, y que dice el informe, es que vamos a tener que dejar los recursos fósiles, los combustibles fósiles, en el lugar donde están. De acá a 2050 se prevé que esto tiene que quedar ahí y que no se tiene que sacar más de lo que ya sacamos hasta ahora. Y tenemos que ir reduciendo de ahora en más el uso de los combustibles fósiles, cosa de que no se emitan más, que reducir las emisiones. Pero por otro lado yo les comenté que hay 3 sumideros o 3 esponjas o aspiradoras de dióxido de carbono, que son, uno son los océanos, otro es los bosques y otro es el suelo. Entonces, lo que tenemos que también empezar a pensar son en acciones para mantener y mejorar ya sea el suelo, ya sea los bosques, ya sean los océanos. Que en todas estas situaciones también se emite. ¿Por qué? Porque hay emisiones de gases de efecto invernadero, porque los árboles absorben dióxido pero producen oxígeno también, ellos respiran. El suelo lo mismo, hay organismos que respiran y que producen oxígeno. Lo mismo pasa en el océano. Así que lo que tenemos que lograr es que se absorba más en estos 3 sumideros que lo que se produce. Bueno, y acá empezamos con las distintas posibilidades de hacer cosas que tenemos para reducir las emisiones. Una es la reforestación. Para mí una de las más importantes, no es la única. Ya hay estudios que demuestran que aunque plantemos árboles en todo el planeta, en todos los lugares que tenemos disponibles, no va a alcanzar para reducir las emisiones, así que esto solo no sirve. Pero ya hay países que lo están haciendo. Este es Corea del Sur, obviamente, y si se ve no me acuerdo en qué año está, de qué año es uno, el de la izquierda es del 68 y el de la derecha es el del 2013. Es decir, políticas de reforestación. Eso ayuda mucho a reducir emisiones. Eso se puede hacer a nivel país y en lo rural,
Pero también yo, como trabajo mucho en la ciudad, tengo muchos de estos ejemplos. Las ciudades, que también tienen muy limitado el espacio donde agregar, donde aumentar el arbolado y los espacios verdes, bueno, esto es Singapur. Singapur tiene una ley que obliga a que todos los edificios tienen que tener terrazas verdes. Entonces, de esta manera se aumenta la cantidad de sumideros de dióxido de carbono. Después vamos por soluciones que tienen que ver con la innovación y la ciencia. Ya se descubrió un hongo que digiere el poliuretano. Esto no tiene nada que ver con el cambio climático, porque la realidad es que el poliuretano no produce emisiones de gases de efecto invernadero, pero lo traigo de ejemplo para que se vea que existen cuestiones, investigaciones que nos pueden ayudar en esto de ir contra, pero ojo que la reducción de los plásticos puede ayudar a un montón de otras cosas que también pueden ir hacia el cambio climático. Después tenemos cosas de este tipo. Esto es la política de reciclaje y reuso que tiene Suecia, que lleva adelante desde hace muchos años. Y este es un shopping, que es todo un shopping de reciclaje. Fíjense que ahí dice second hand. Entonces la gente va ahí a comprar productos de segunda mano. Suecia ya entendió que la basura es un negocio. Por eso el 99% de su basura se recicla y la transforman en energía. Y es tanto lo que necesitan y producen tanta y separan tan bien su basura que no les alcanza para producir energía. Entonces importan basura del Reino Unido, de Italia, de Noruega y de Irlanda para poder hacer algo que se llama waste to energy, que yo no estoy muy de acuerdo, pero no importa. Ellos con eso logran conseguir energía. Bueno, no te quiero molestar, pero son las 8 de la noche, para que veas cómo estamos en tiempo, ¿sabes? ¿Y cuánto tiempo más me queda? No, nos gustaría tener una parte de debate, así que... Bueno, 10 minutos, ¿está bien? 5 o 10 minutos termino. Dale. Bueno, nada, y tienen distintas políticas en ese shopping, como por ejemplo intercambiar la ropa usada por descuentos, intercambian hamburguesas por botellas, etc. Este es otro caso de Toronto que prohibió el agua embotellada y de esa manera disminuyó el 70% de la cantidad de residuos plásticos que iban a disposición. Esto todos lo deben conocer. Esta es una famosa zapatilla de Adidas que se asoció con una ONG y está desarrollando estas zapatillas con desechos de residuos plásticos y redes de pesca extraídas del mar. Bueno, esta es una de las famosas baterías de Tesla que está produciendo para el hogar, y es una batería que acumula 10 kilowatts y puede durar, tiene una independencia más o menos de 7 horas. Bueno, el tema de la movilidad sustentable todos lo conocen, movilidad, autos eléctricos, pero también tenemos aplicaciones, por ejemplo, como la de para carpooling, para compartir autos, que está muy en desarrollo y de esa manera reducir la cantidad de autos que se mueven en una ciudad. El tema de las energías limpias, todos saben que, bueno, los paneles solares, los molinos eólicos, estas tejas son tejas que absorben el sol y producen energía. Y, bueno, hay países que ya están llegando a niveles de energía limpias altísimos y llevan su matriz a producir todo con energías limpias. Esto es algo divertido. La Torre Eiffel tiene estos molinos eólicos que producen energía dentro de ella, y con esto toda la energía que necesita el funcionamiento de la Torre Eiffel se saca de estos molinitos, estas aspas eólicas. Esto es una granja solar en Holanda. Holanda es un país que tiene problemas de espacio, entonces puede hacer este tipo de cosas en el mar y de esa manera deja el espacio, el territorio para hacer uso de otra cosa, para cultivo, por ejemplo. Estos son innovaciones interesantes. Hay una planta lámpara que se llama, que produce energía produce luz a partir de la fotosíntesis. Este es un proyecto increíble de un señor que produjo esta lámpara, que es una botella de Coca-Cola con agua y con cloro, y que la luz del sol entra y amplifica la luminosidad, y se está implementando mucho en África, en lugares donde no llega la luz.
Esto es algo que les debe interesar, que ustedes lo deben conocer, pero es el famoso Waterbox, que es esta cajita que retiene el agua y que permite plantar árboles en zonas de muchísima sequía. Esto es algo parecido, pero este cono retiene el rocío y después lo distribuye en la plantación. Hay algo de esto hecho en Perú. Esto es algo bien interesante, que es un sistema de economía circular de plantaciones de té en China, que lo que hacen es, en lugar de hacer un monocultivo de té, ellos plantan té, papaya, hibiscos, trébol, hierbas, y entonces de esta manera, y trabajando como una cooperativa, con un montón de campesinos, son 5.000 familias que trabajan de esta manera, al año se ahorran 10.000 toneladas de agua, captan 360.000 toneladas de dióxido y proveen 260.000 toneladas de oxígeno al lugar. Es decir, diversificación y manejo circular de las plantaciones. Esto es un generador de biogás, supongo que ustedes lo conocen, pero son aparatos donde uno tira la basura y con esto genera energía. Y es muy útil y se está usando mucho justamente en el campo. Bueno, y esto tiene que ver con la realidad, que no lo voy a pasar porque no tiene sentido, pero quiero ir a justamente hasta ahora veníamos viendo instrumentos o herramientas que teníamos en relación a la tecnología o a la ciencia. Tenemos también una posibilidad, una gobernanza a nivel global que tiene que ver con las conferencias de cambio climático que vienen ocurriendo, que ocurren todos los años y que en las mismas todos los países se juntan y tratan de encontrar soluciones y acordar. Lo interesante de esto es que es todo por unanimidad, todo lo que se llega es por unanimidad. La realidad es que se hace poco y se consigue poco. Pero bueno, este es el famoso Acuerdo de París, que en 2015 todos los países del mundo se comprometieron a evitar emitir gases de efecto invernadero para poder limitar el aumento de la temperatura en 1,5 grados de ser posible, en 2 y de ser posible en 1,5 grados. Esto es algo que podría mejorarse en relación a esa gobernanza climática global, porque actualmente todos los acuerdos climáticos son voluntarios, los países pueden adherir o no. Es el caso de que Trump, recuerdan que él salió del protocolo, digamos, del Acuerdo de París, dijo que salía, y eso se puede hacer. Entonces, en el futuro, los acuerdos climáticos deberían ser pensados de otra manera, no deberían ser voluntarios, tendríamos que empezar a pensar en nuevas formas de trabajar, y eso podría ser mediante clubes climáticos, mediante acuerdos obligatorios, con penalidades para los que no cumplen, etc. Después también tenemos un montón de herramientas desde lo económico, y todo esto que está acá son nuevas economías que nos deberían llevar hacia una economía que permita contemplar no solo lo económico, sino también el bienestar social y la conservación del ambiente, y todas estas que están acá lo hacen. Algunos de ustedes habrán oído hablar de la economía azul, la economía circular, las empresas B, la economía verde, el comercio justo, la economía colaborativa, la economía morada o feminista, el banco de valores, etc. Por último, y para mí una de las cosas más importantes, es la posibilidad que surge en los últimos tiempos con la militancia, con Greta Thunberg, que empieza a mover a los jóvenes para que vayan y le soliciten a los gobiernos que hagan algo. La realidad es esa. Yo creo que somos 7.000 millones de habitantes y tenemos un poder increíble. Los gobiernos se supone que hacen lo que nosotros le decimos que hagan, o lo que nosotros o quieren hacerlo para que nosotros los votemos. Así que en el mundo está apareciendo un movimiento climático y yo creo que eso va a ser lo que nos va a permitir hacer algún cambio importante, ¿no? Bueno, esto lo voy a sacar. Después tenemos esto, que yo se los puse para que sabemos que cada uno de nosotros tenemos posibilidades de hacer pequeños cambios para que sumados produzcan un gran cambio.
Y a modo de ejemplo, yo siempre digo, somos 7.000 millones de personas, supongamos que el 10% de esas personas apagaran la luz durante 2 minutos cuando no la necesitan. Bueno, son, no sé, un número enorme Muy de importante, sí. kilowatts ahorrados. Lo mismo con el agua, lo mismo con un montón de temas. Y por último, lo que quería dejarles es que lo que tenemos que empezar a trabajar, a pensar en relación al cambio climático es que tenemos que pensar de forma global, porque el problema es global, pero tenemos que actuar de forma local. La acción es a nivel local. Entonces, para eso tenemos políticas públicas locales que tenemos que exigir que ocurran, tenemos la ciencia y la tecnología, tenemos la innovación, tenemos la concientización y tenemos el cambio de hábitos, fundamental, porque vamos a tener que dejar de hacer lo que hacemos. Y eso es algo muy complicado, que lleva muchos años. Así que bueno, esa es mi... Buenísimo, Patricia, buenísimo. Nos has dado, pero en esta semana, una charla y te has excedido, creo que, en tus conocimientos. Un gusto total. Acá tenemos mucha gente que es muy inquieta y le gusta mucho dialogar, así que abrimos las puertas, abrimos las ventanas y le damos paso a las preguntas quien quiera realizarlo. Sé que Mariano está ahí también inquieto, quiere hablar, Raúl Quirobar también. Hay mucha gente acá en esta reunión. Si quieren me lo escriben por el chat o directamente levantan la mano y pueden comenzar. Acá Héctor Gómez y Alberto Weiner han levantado la mano. Vamos a abrir la cola y le toca primero a Héctor Gómez. Bueno, la pregunta mía, Patricia, es la siguiente. Actualmente en el planeta hay 7.800 millones de habitantes. La pregunta apunta a lo siguiente. Y estamos creciendo alrededor de 50 millones por año. O sea que en muy pocos años vamos a estar en 8.000 millones de habitantes. Creo es muy feo lo que voy a decir, pero detrás del cambio climático, detrás de todo este problema, lo ha planteado usted muy perfectamente, está la gran población del planeta. ¿No habría que hacer algo con respecto a eso? Es un tema muy complicado. Yo lo planteo en mis charlas y me he ligado insultos, sinceramente. Yo trato de decir somos muchos. Con esa frase ya me quedo tranquila. Sí, la realidad es que somos muchos. De hecho, lo vimos, lo ha hecho un país en este planeta, ha aplicado la teoría, la política de limitar el crecimiento, que es China, y lo tuvo durante muchos años. Y creo que esa es la forma, por lo menos, no sé, hasta ahora que se ha aplicado es esa, no sé si es esa, no hay otra más que esa. Yo creo que sí. Lo que pasa es que acá hay otros problemas y otros intereses. El problema del cambio climático tiene que ver fundamentalmente con dos cosas. Una son los intereses económicos, siempre yo digo eso, intereses económicos, y el problema de la política, que la política trabaja a corto plazo y el cambio climático es un problema a mediano y largo plazo. Entonces nunca vamos a poder resolver nada con gobiernos que duran 4 años y que jamás van a hacer nada que se vea a los 10. Así que ese es un gran problema. Y hay otro problema que tiene que ver también con la ética, religión, no sé cómo decirlo, y no quiero que suene feo, pero también hay una limitación desde ese lugar. Supongamos que, digamos, sí, tenemos que empezar a poner políticas de frenado de reproducción, qué sé yo, con lo que hizo China. Y yo no creo que la iglesia lo permita. Me acuerdo que una vez en una conferencia de cambio climático me comentaba alguien importante de otro país, de México, que en México habían estado trabajando durante años para tratar de hacer campañas de, ¿cómo se llama?, de anticonceptivos, para prevenir los embarazos indeseados, etc. Mucho con una fundación del Dalai Lama. Llegó el Papa en aquel momento, cuando fue a México el Papa, que era en el año, no me acuerdo cuál, supongamos, no sé, en el 98, no sé cuál Papa fue, y lo primero que dijo en el discurso era que era un regalo de Dios reproducirnos, es decir, tiró por tierra 12 años de trabajo que habían estado haciendo para convencer a la gente que no tuviese 10 hijos, tuviese 3, 2, hiciese una
como se llama, tratase de pensar en esto. Entonces, sí, son problemas. Ese es un problema. No vamos a escuchar de casi nadie que lo diga abiertamente, pero ese es el punto. Pero bueno, supongamos que no podemos limitar a la gente, lo que sí tendríamos que limitar es la forma en que consumimos. Por eso yo hablo de cambio de hábitos. No es necesario vivir como vivimos. Somos muchos y queremos vivir como si fuésemos ricos cuando tenemos recursos limitados. Entonces, tal vez va por ahí la solución, ¿no? Pato, tengo a los dos Vinograd, Mariano y Alejandro, que quieren preguntar. Le voy a dar primero la voz a Mariano y tengo un texto acá en el chat. Y léemelo porque yo sin anteojos no leo nada. No, yo te lo voy a leer, yo voy por orden. Vamos a hacerlo como tipo un ping-pong. Mariano pregunta y respondes. Dale, Mariano. Ahí está queriendo hablar Beto Weiner, que me parece que había levantado la mano antes que Beto, yo. entonces, por cortesía, discúlpame. Estás muteado. Está Beto. muteado. Muchas gracias por la charla, muy instructiva, muy interesante. Yo voy a dos preguntas concretas. Hay un grupo de científicos muy importantes, algún premio Nobel, que están en otra línea de pensamiento y afirman con cientos de artículos y presentaciones de que la actividad humana o la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera no es la causante del cambio climático. Hago esa primera pregunta. La segunda pregunta es si es cierto que cuando uno mira la historia del clima en el planeta y se remonta a millones de años, ve épocas con muchísimo más dióxido de carbono que la actual y temperaturas más frías con gran cantidad de dióxido de carbono y otras veces gran cantidad de dióxido de carbono y temperaturas más cálidas. Y la tercera pregunta, y no quiero ser ofensivo con esto, ¿cuál es el porcentaje de dióxido de carbono o de gases de efecto invernadero que emite toda la actividad humana comparado con lo que emite la naturaleza? Léase mar, bosques, etcétera, etcétera. Yo les mostré una diapositiva que mostraba eso. Las causas naturales estaban así y por lo menos el calentamiento global, y el resto era de la otra manera. Eso, digamos, yo para esta pregunta tengo esas gráficas que traje, esa es la respuesta. La realidad es que obvio que hay dióxido de carbono natural en la atmósfera y, como todos sabemos, puede tener que ver con erupciones volcánicas, con un montón de cosas, eso que dijimos. Es cierto que hubo épocas en que eso fue de esa manera, pero había una correlación con alguna de estas situaciones, cosa que ahora no hay. Ahora se ve que positivamente, cuando se correlaciona, que eso es lo que dice el IPCC, por eso les digo, ellos no hacen investigación, ellos analizan trabajos científicos, se ve que, y analizan datos, ¿no? Eso sí, los datos que yo les mostré son datos de la NASA, no son datos de alguien, son los datos que recopila la NASA y la Agencia Meteorológica de Estados Unidos y la Europea, la NOAA, todos ellos juntan esos datos. Y empiezan a ver que casualmente, a partir de la revolución industrial, donde empieza a quemarse combustibles fósiles de una manera desmesurada, porque empezamos a tener el petróleo, que antes no lo teníamos, donde también aumenta la población desmesuradamente por esto mismo. Aumenta el dióxido de carbono en la atmósfera y aumenta la temperatura. Entonces, esa es la correlación que nos lleva a pensar de una manera contundente, como dice el informe. Es la primera vez que el informe del IPCC dice esto, Antes no lo decía. Que el aumento del calentamiento global en la Tierra se relaciona con el dióxido de carbono emitido por las actividades humanas. Esa es la conclusión que se lleva de analizar esos informes. Es verdad que hubo otros momentos que había otro tipo de relaciones, pero la realidad es que en este momento no. Entonces, ¿de dónde sale ese dióxido de carbono? ¿Sí? De hecho, yo participé de una de las convenciones de cambio climático que existió acá en Argentina, que fue en el 2001, creo, en 2002, no me acuerdo en qué fecha fue, que había, en esa época estábamos todos los países subdesarrollados juntos, el grupo de los 77 más China, y por otro lado estaban los
desarrollados porque el protocolo de Kioto, que era el que manejaba las convenciones de cambio climático, decía que los únicos que tenían que reducir las emisiones eran los desarrollados y que nosotros los no desarrollados teníamos que proteger, éramos los que sufríamos los impactos. Entonces era de esa manera. Me acuerdo que los países desarrollados en esa convención que yo estaba, estaban tratando de ¿cómo se llama?, de decir que no, que quería que bajemos todos por igual, que es lo que está pasando ahora, porque a partir del protocolo de Kioto, del Acuerdo de París, todos tenemos obligación de reducir, no solamente los desarrollados. Y me acuerdo que había en la comitiva de Brasil un catedrático, un físico muy importante, que además ¿cómo se llama?, estaba en la Cancillería, en Itamaraty, que vino y trajo un informe, un trabajo científico que demostraban que ellos habían datado las moléculas de dióxido de carbono que estaban en la atmósfera en este momento, y la mayoría de las moléculas de dióxido de carbono eran de 40 años atrás, o 50 años atrás. Entonces lo que ellos decían era que eran los países desarrollados los que habían mandado esas moléculas de dióxido de carbono a la atmósfera, y que lo que nosotros teníamos que hacer era desarrollarnos, mientras ellos sacaban las moléculas de la atmósfera. Entonces también hay elementos de ese tipo. Nosotros sabemos de cuándo son esas moléculas, tenemos la cantidad de años de cuándo provienen. Entonces, bueno, qué casualidad que esas moléculas empiezan a aparecer o se relacionan con hechos que se disparan con la, ¿cómo se llama?, actividad industrial por la revolución industrial. Es cierto que existen más, son un grupo de 900 científicos que dicen eso, pero bueno, cada uno analiza la información y toma una postura. También hay gente que dice que no cree en el cambio climático, es decir, hay un montón de detractores del cambio climático, y también tienen elementos y argumentos para decir que es así. Mariano Vinograd, preguntita. No voy a hacer una pregunta, voy a hacer una intervención. En principio, una moción de orden. Antropoceno se caracteriza por un diálogo. Es por eso que siempre le pedimos al disertante que tome 30 minutos para que después haya intercambio. Lamentablemente nos queda poco tiempo para el intercambio, entonces yo haría una moción de que no voy a hacer ninguna pregunta, voy a hacer una interpelación, y no quisiera una respuesta monólogo, sino oír a los otros. Yo me he sentido interpelado porque toda la primera parte de la presentación sugirió que el problema es el agro. El problema es la producción agro. Perdón, quisiera hablar un segundo, por favor. Pido permiso para expresar mi idea. Sí, disculpe, no, para nada dije eso en la primera parte, pero por favor siga, continúe. Toda la primera parte, muy larga, de alrededor de 40 o 45 minutos, se sugirió que el problema es el agro. La deforestación, los rumiantes, el metano, los agroquímicos, etcétera. Y luego se sugirió que había un grupo de científicos reunidos en un comité del cambio climático que proponían algunas soluciones que tenían que ver con los techos de Singapur y algunas otras cosas. Yo quisiera ser un poco más dialéctico. Además de la ciencia de la Facultad de Ciencias Exactas, hay otras ciencias. Hasta la ética puede ser una ciencia. Entonces, la idea de que los agricultores somos malos y los científicos reunidos en el Comité de Cambio Climático proponen soluciones es algo que no podemos aceptar. Estamos en el medio de una cuarentena que es el producto de unos señores que dicen ser científicos y que cada día dijeron otra cosa. Primero dijeron una cosa, después dijeron otra cosa, después dijeron otra más cosa. El año pasado se dijo que estábamos gobernados por científicos y otros dijeron que era una infectadura. Bien dijo Beto Weiner que así como hay científicos que en el Comité del Cambio Climático dicen una cosa, hay otros científicos que dicen otra cosa. El Comité de Cambio Climático no es la ciencia, es un grupo político que dice una cosa, pero así como Donald Trump dice otra cosa, la idea de que el Comité del Cambio Climático es la ciencia y que Donald Trump es un boludo, no es una buena aproximación al asunto. Para mí Donald Trump es un boludo, pero no sé si lo del Comité de Cambio Climático son realmente la verdad. Entonces, en fin,
tenemos que ser un poquitito más antropoceno, como se caracteriza este grupo. No monopolicemos la verdad de un lado y la ignorancia del otro. No es así. Los agrónomos somos muy ignorantes, hay muchos científicos que también son muy ignorantes. Perdonen la efusividad, pero tenemos que hacer un diálogo un poquito más tolerante de la diversidad de opiniones. Entonces, quisiera por favor que en estos 30 minutos que quedan opine más gente, todo el mundo opine. No, esto no es una cátedra, esto es un foro ciudadano de adultos que sabemos de lo que hacemos. Disculpen. Gracias, Mariano. En honor a Patricia, en mi visión no ha balanceado indiscriminadamente a su lugar. Ella, como sabía que era una reunión con más agrónomos, hizo énfasis en ese capítulo, pero no, ella puso la balanza de una forma bastante neutral. Pero viste que en la familia los hermanos son todos del mismo padre, pero de distinta opinión. Así que Alejandro ahora nos va a hacer algún comentario. Ale. Yo quiero hacer, a mí me encantó todo. Patricia, hace muchísimos años que no nos vemos, espero que te acuerdes de mí. ¿Vos sos Alejandro Winograd y estás en el sur ahora, en Tierra del Fuego? Ahora estoy en Buenos Aires, pero soy ese Alejandro Winograd, así es. Ídolo. Fue mi profe, mi ayudante. Patricia era una mujer muy exótica, muy sofisticada y muy inquietante en tiempos de la facultad. Uno de los datos que nunca me voy a olvidar es que tiene un ojo de cada color. En esta pantalla no alcanzo a ver si es cierto. Yo quisiera hacer primero una observación y después, si logro, una pregunta. La observación va a este tema del control de la población, que ha sido durante mucho tiempo, como se dijo acá, un tema muy difícil de plantear porque desde algunos sectores se consideraba que era la única solución posible. De hecho, desde algunos todavía se considera que es la única solución posible, y desde muchos otros existen, como planteó, creo que atinadamente Mariano, conflictos incluso éticos. Ahora bien, en principio, hay un tema que a mí siempre me divierte. ¿Hay algún sociólogo en el foro? Pienso que no, pero bueno, si alguno se está, se identifica. Bueno, aprovechemos que no hay ningún sociólogo y les voy a contar un secreto. Los sociólogos suelen trabajar con estudios acerca de las poblaciones humanas, pero tienen un problema muy grande, y es que no saben lidiar con las cosas que se mueven, con las cosas que varían. En los modelos más modernos que se siguen, y de hecho en los modelos que están ahora en curso en China específicamente, parece tender a estar bastante probado, con las salvedades que bien planteó Mariano acerca de lo que consideramos verdad y probado, que el control de la población no es sostenible. Que como la población es algo que es dinámico, no es una tabula rasa, que en el proceso de reducción de la población, cualquier sociedad pasa por un periodo de envejecimiento y disminución de su capacidad productiva tal que lo hace inviable. Quiero decir, mucho más todavía que el fenómeno de calentamiento global, el fenómeno de una población lanzada a la naturaleza no se puede detener en cualquier parte. Digo esto porque durante 40 años, desde los años 70, 70 y pico, cuando empezó toda la discusión acerca de los desarrollos sostenibles, empezó a dar vueltas el tema de la población y del control de la población. Y parecería ser que llegó el momento de asumir que, nos guste o no nos guste, no importa qué, ese no es un camino viable. Dicho esto, me parece que uno de los grandes desafíos que tiene, no importa quién, el IPCC, Pato Himshut en este caso, o quien sea que plantea las dificultades que derivan del calentamiento global, es imaginar cuáles son los caminos que pueden solucionarlo. Parece bastante claro que las medidas de orden individual y moral que plantea Patricia pueden ser una buena solución para pequeños cambios, pero también parecería haber suficientes datos para imaginar que eso no revierte el problema, tanto más cuando la mayor parte de esas iniciativas le están vedadas probablemente a 5.000 de los 7.000 y tantos de millones de personas que somos, porque tienen problemas más serios que atender. Una cosa más y prometo que termino. Estamos todavía asistiendo, en todo caso venimos de asistir, al experimento natural de reducción de la movilidad y por lo tanto de reducción de la claramente la más importante de las fuentes de emisión de carbono, que son los combustibles extraídos del suelo,
y esto lo digo en beneficio de la agricultura, la verdad es que si uno tuviera que decir, no en una hora, sino en un minuto, qué es el efecto invernadero, es sacar carbono que está inerte debajo de la Tierra y echarlo a la atmósfera, punto. Eso es combustible, eso es movilidad. Venimos de asistir a un experimento natural en el cual la movilidad se redujo más que lo que proponen los modelos más rigurosos de los estudiosos del cambio climático. Y sin embargo, en lo poquitito que se puede sacar de las proyecciones de 1 año y medio, parecería que eso es insuficiente para disminuir el aumento de la temperatura. Lo que quiero decir con esto, dos de las pautas básicas de los modelos, no de definición del cambio climático, en donde yo coincido con todo el panorama que planteó Patricia, más allá de lo apocalíptico, parecería que los dos grandes instrumentos que dieron vuelta durante muchos años como caminos de solución, parecen tener debilidades bastante importantes. Y hubo dos grandes experimentos naturales, uno es la política demográfica china, otro fue la pandemia del COVID, que sugieren fuertemente, son experimentos en curso, son naturales, tienen debilidades, pero sugieren fuertemente que esos no son los caminos. Entonces, mi pregunta, no pretendo que Patricia me la conteste porque es larga y porque es muy global, pero de algún modo mi pregunta al IPCC sería, muy bien, estamos todos de acuerdo, ¿cuáles son los caminos de verdad? No 600 posibilidades. ¿Cuáles son las 2, 3, 4, 10, 12 medidas importantes que con la misma solidez con la que se presenta que hay un cambio climático podrían proponer una solución no solo moralmente aceptable, sino técnicamente válida para revertirlo? Ahí creo que tenemos un dilema y un problema. Muchas gracias. Si querés, yo te respondo lo que dice el IPCC hoy, que es muy chiquitito, muy cortito, en 2 minutos. El IPCC plantea que no está para plantear soluciones, pero dice que de acuerdo a las proyecciones, a los modelos, habría que una forma de mantener la temperatura por debajo de 1,5, que no es solucionar el problema, sería reducir las emisiones a la mitad al 2030 y a cero, a carbono neutralidad 2050. Esa sería una posibilidad. ¿Con qué? Con cosas tecnológicas, con innovación, con tecnología, con política pública, con lo que fuese. Pero digamos, esa podría ser una posible solución. Pero tampoco lo plantean así, como vamos por esa solución. Por ahora es lo que se ve. Le quiero dar la palabra a Mario Lanari, que hace un ratito tiene la mano levantada. Mario es ingeniero agrónomo. Sí, hola a todos. Bueno, yo quería compartir una reflexión y no sé cuán fundada está, pero hace poco tiempo vi un pronóstico que la corriente del Golfo como que se deshacía y entonces antes se pensaba que Europa iba a calentarse, yo hasta vi documentales donde en París parecía que era Argelia, y ahora parece que va a ser como New York. Entonces, mi reflexión o pregunta es, ¿por qué es tan difícil hacer pronósticos? ¿O cómo se está trabajando en esto? La realidad es que lo que vos estás hablando, los sistemas climáticos son súper complejos, imagínate de qué se trata, y tiene que ver con un montón de cuestiones, y esto de la corriente del Golfo tiene que ver con el ciclón y el anticiclón, que son cuestiones relacionadas con la presión, ¿viste? Los vientos que se mueven en todo el planeta y en qué dirección se mueven, etcétera. Es una cosa que ni yo entiendo mucho. Hay toda una relación entre el cambio climático, es decir, el calentamiento global, y el tema del niño, la niña, los ciclones, los anticiclones. Entonces, por eso es que se habla de eventos climáticos extremos, porque no es que nos vamos a calentar todos, que todo va a subir la temperatura a 1,5 grados y vamos a estar... No, tal vez alguna parte de la Tierra va a subir la temperatura, de hecho así es, en el Ártico, el aumento de la temperatura es casi de 3 grados. Y hay otros lugares donde la temperatura se reduce. Entonces, por eso es el aumento de la temperatura global promedio. No cambia de igual forma en todos los lugares porque el sistema climático es diferente.
Entonces podría llegar a ser que Europa se enfríe y que América Latina se caliente. Eso es así. Y todo Correcto. se ve con modelos, sobre todo se trabaja mucho con modelos a distintas escalas, modelos globales, regionales, locales, etcétera. Lo que quiero decir es que la reflexión es como que uno pisa jabón, porque vos decís, bueno, tal vez, bueno, forestemos más. ¿Con qué forestamos? ¿Con especies para zonas cálidas? Porque Argentina se va a calentar, porque vi el mapita, porque el pronóstico de la supercomputadora dijo tal cosa, o con especies que realmente es una incertidumbre muy grande. Es una incertidumbre muy grande, es verdad. Te voy a leer dos cositas que están acá en el chat, Patricia. Una lo puso hace un ratito Jorge Guillermo Larreta, que dice: Antropoceno es la era de los cambios producidos por el hombre, coincide con el cambio climático. En noviembre se desarrolla la conferencia de las partes COP26 en Glasgow, Escocia. ¿Se puede pronosticar medidas más enérgicas por parte de nuestros gobernantes? Está en juego el futuro de la humanidad. La realidad es que, como yo les dije, yo creo en las COP porque es un mecanismo, es decir, no sé si creo, mentira, porque no es creo, no es una cuestión de fe. Me parece súper interesante esta nueva forma de gobernanza mundial, porque es así. Salimos de los gobiernos locales, de los países y sacamos fronteras, es bien interesante. Ahora, la realidad es que esto existe desde el año, ahí yo me salteé vamos por la COP26, hace 26 años, un poco más, porque la de Chile se suspendió, 30 años, y no hemos tenido muy buenos resultados hasta ahora. Yo creo que como buen mecanismo tan novedoso y estamos aprendiendo y nada, y en un futuro o lo tendremos que cambiar o lo mejoraremos. Yo no le tengo fe a Glasgow, no le tengo ninguna fe, pero nuestros gobernantes no tienen tampoco grandes ideas, sinceramente se los digo. Ahora sí está muy de moda escuchar en todos los países, de hecho nuestro presidente lo dijo, que nos comprometemos a ser carbono neutral en el 2050. Yo vengo de la ciudad de Buenos Aires, donde acabo de terminar de armar el plan de acción climática Buenos Aires Carbono Neutral 2050, y sé el nivel de fantasía en algún lugar y el nivel de realidad que tiene ese plan, porque es así, porque estamos especulando, imagínense. Pero bueno, esas son las ideas que se nos ocurre, que se le ocurren a los países. Acá hay dos puntos para esa COP. Uno es este, y otro es cómo hacemos para mitigar, y el otro es cómo hacemos para conseguir plata para los países que no lo pueden hacer, que se tienen que enfrentan el cambio climático, que son los más pobres en general, porque son los de Centroamérica, los africanos, etcétera, para protegerse de los impactos. Y ahí se necesita plata y nadie quiere ponerla. Entonces estamos en un problema. Pero yo en algún lado creo en la civilización y creo en todo esto, por algo trabajo creo que soy optimista, digamos. Patricia, te leo una cortita que está María Bernardes, que se nos sumó al grupo la semana pasada. Dice: gracias, doctora, por su actualizada exposición. ¿Usted cree que los estados van a realizar acciones rápidas para modificar la matriz y la producción? Bueno, un poco ya lo estuviste mencionando esto, ¿no? ¿Cree usted que el Estado argentino tomó conciencia del grave problema de las provincias lineras en la cordillera que no tendrán agua para consumo este verano? ¿Cómo cree usted que la hidrovía del Paraná recuperará un caudal razonable? ¿Será pronto para la navegación y para la biodiversidad? No, lamento informarles que no creo que el Estado argentino tome ninguna conciencia. El Estado argentino dice, y ojo, independientemente de los gobiernos, porque lo veo en el anterior, todos lo mismo, y repito, yo creo que eso tiene que ver con el sistema político que tenemos, que dura 4 años, nadie va a comprometerse a hacer algo a 40 años, porque no le conviene, un político no trabaja así. Pero Argentina dice que va a ser carbono neutral en el 2050 y por otro lado promueve vaca muerta. Entonces, ¿cómo vas a hacer carbono neutral si vas a sacar combustibles fósiles? Y hay como unas incoherencias que no y eso nos pasa a nosotros, le pasa a todos los países, salvo algunos pocos chiquititos así que están yendo en un camino como es Costa Rica, Uruguay, que lo pueden hacer de otra manera porque decidieron ir por las energías alternativas, etcétera. La mayoría no sabe muy bien qué hacer.
Acá hay algunos que son de viveros forestales, vivero forestal solar, y dice, bueno, creo que elementos forestales en primer orden para reforestación de ambientes muy diversos. Antes de dar la palabra a Mariano, te quería preguntar, más en un ámbito más chico, vos estás en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué cosas prácticas ha hecho últimamente la ciudad de Buenos Aires para mejorar un poco este tema? Sí, sí, la Ciudad de Buenos Aires ha hecho algunas cosas. En ese sentido, mira, todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, te voy a decir una pavada, pero el Metrobús, a nivel transporte, el Metrobús, vos me dirás, bueno, pero es un colectivo a combustible, está bien, pero un colectivo que funciona de la manera que funciona un Metrobús reduce un montón de emisiones porque no hace todo ese, no emite las emisiones de estar frenando, adelantando. Bueno, eso va más rápido, tiene recorridos más rápidos, entonces es diferente. El Metrobús es algo bien interesante. Los espacios verdes también, ¿no? Bueno, espacios verdes, vos sabés que yo tengo decimos que tenemos muchos espacios verdes, contamos los canteros, pero está. La realidad es que por lo menos se está mirando. ¿Sí? En el tema de energía, nosotros desde la Agencia de Protección Ambiental estamos tratando de trabajar por todo lo que sea retrofit. El código no tomó mucho en cuenta este tema, pero bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer, no hizo tanto, pero hace, está tratando de hacer. Creo que lo entendió un poco más este gobierno a lo del cambio climático. Ahí está. Mariano Vinagrad, voy de vuelta. Sí, yo quisiera hacer de nuevo una interpelación. No quiero hacer una pregunta porque no quiero una respuesta. Quiero interpelar, quiero conmover al grupo a reflexionar. Hay una idea errada, a mi juicio, que es que los gobiernos, los científicos o la gente que fuimos a la universidad somos más éticos que la gente que no es del gobierno o científica o que fue a la universidad. En la agronomía es muy normal. Si la receta está firmada por un ingeniero agrónomo, se da por cierto que el agroquímico es noble. Si la compró el señor Eusebio Mamaní en el almacén de la esquina, se da por cierto que está mal aplicada. Y tiene un problema ético, eso epistemológico. ¿Quién indica que porque alguien tiene un título colgado en la pared es más ético, es más noble, es más honesto, es más prudente, es menos codicioso? Entonces, si le preguntamos al gobierno de la ciudad qué ha hecho para reducir las emisiones, nos pueden decir, hicimos el Metrobús, y Alberto Fernández puede decir lo que quiera. Si le preguntamos al agro argentino qué ha hecho por reducir las emisiones, Pedro Viñón nos va a hablar de, hicimos la siembra directa. Hace 30 años rompíamos todos los campos de la República Argentina con arado de reja y vertedera, como nos enseñaron los europeos y como ellos siguen haciendo, y nosotros hoy no lo hacemos más. Probablemente si medimos las emisiones del agro argentino son la 10ª parte de lo que eran hace 20 años atrás, pero de eso no se habla. Entonces, en fin, por suerte en unos días tenemos otros puntos de vista. Yo no quisiera que nos quedemos con... Antropoceno se caracteriza por la diversidad de los puntos de vista. Y la verdad que hoy me parece que nos faltó un poquito más de misericordia hacia los otros puntos de vista, porque no sé si todos se sienten tan interpelados como yo. Yo tuve la sensación de que estoy en la picota de los acusados por ser agrario, por comer asado y por sembrar hortalizas. Y es cierto, donde se sembraban hortalizas, en el siglo XV había árboles, es cierto, es cierto. Alejandro, mi hermano, que es muy digamos, disruptivo, dice que toda América estaba llena de árboles hasta que vinieron los indios y la quemaron toda. Hace 10.000 años, mucho antes de los blancos, Le prendieron fuego a todos los indios, y hay quien dice que la pampa estaba llena de árboles. Y no lo podemos saber porque como los indios no escribían, y salvo en las cuevas del río Pintura no pintaron nada, no sabemos cómo era la pampa cuando llegaron los hombres a la pampa hace 10.000 años atrás. Gracias. Bueno, nada, yo solo quiero comentarles algo. Primero que no, para nada, en ningún momento a mí, en mi mente, se me ocurrió echarle la culpa a la agricultura y a la ganadería de esto. Es decir, creo que fui totalmente, como se dice, objetiva. Hay un inventario de gases de efecto invernadero en la Argentina. De hecho, no es el principal factor. Como bien dije, el principal factor es la energía. El valor de 54 de la energía contra
la agricultura y la ganadería. Después les comento, yo no soy vegetariana ni nada por el estilo, como asado todos los fines de semana, me encanta la carne y no tengo ningún interés de que deje de haber carne. Yo traté de ser objetiva y de mostrar de qué se trata. No creo que toda la primera parte haya sido en ese sentido, porque para nada, es decir, no es así. Pero bueno, ustedes saben, obvio. Este es un lugar donde hay muchas opiniones y cada uno va a verter su opinión. Yo creo que tu presentación fue bastante equilibrada. Lo siento, Alejandro, Mariano, que me sienta con vos. Me pareció interesante. Y le quiero dar la palabra a, bueno, lo he visto a gente acá sonriendo, pero veo a María Benítez que quiere hablar también. María Bernardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Varios de mis alumnos estuvieron presentes. Les pido que nos envíen el video de la ponencia. Las emisiones de CO2 se empiezan a investigar desde 1957 y está plenamente demostrado por la mayor parte de los estudios que no tienen que ver con las corporaciones, que la mayor parte de la emisión la produce el hombre, sobre todo en los procesos industriales, como dice la doctora Patricia. El tema es que también nosotros, como ciudadanos, contribuimos a las emisiones de diferentes formas. También está comprobado que nuestro ganado produce metano. No obstante, no hace tanto al porcentaje comparado con las emisiones de los procesos industriales de las grandes superpotencias como Estados Unidos y China, sumadas a otras más. El tema es que, como dijo la doctora Patricia, por un lado extraemos combustibles fósiles, y aunque no fósiles, alguien habló de biocombustibles, el biocombustible cuando se quema también produce CO2. Todo lo que quemamos produce CO2. Claro. Y no son los dos únicos gases que producen efecto invernadero. Con respecto al tema de la disminución de población, es casi imposible, como dijo el señor Winograd, creo que fue, o Weiner, controlar la población. La población lamentablemente se va a controlar sola por el hambre, la sed, toda la gente las enfermedades, no hablamos de las enfermedades emergentes y reemergentes, que es mi campo, no hablamos de toda la gente que vive en toda la franja del Ecuador, y acá les estoy mostrando un globo terráqueo, que van a quedar completamente desertificadas, lo cual van a producir una gran migración ambiental, tema que tocó excelentemente la doctora Patricia. Todos los países que viven en el subsahara también van a tener que migrar, ya están sufriendo guerra y hambre, o sea que el mundo que viene es un mundo realmente nefasto. El tema es, ¿realmente los estados que son las superpotencias tienen realmente la voluntad y el imperativo categórico moral de reestructurar la matriz productiva, o van a ser como dijo Bush hace unos años y está documentado en la película de Al Gore, La verdad incómoda o La verdad inconveniente, que dice: yo no voy a dejar sin trabajo a los trabajadores norteamericanos? Entonces, el tema es que es un tema global. Nosotros podemos contribuir en lo chiquito mediante la teoría del decrecimiento, el reciclado, todas las cuestiones estas que habló de la economía colaborativa, un montón de temas que tienen que ver también con lo sociológico, trató Patricia de Soslayo sin ser socióloga. Es un tema muy grave porque la humanidad está en peligro. El peligro argentino hoy está que las provincias que viven al lado de la Patagonia no van a tener agua este verano, y nosotros que transportamos nuestros granos a través de la hidrovía no vamos a poder mover los barcos a través de ahí, con lo cual tenemos que llegar a pactos, no solamente gremiales, estatales, y acondicionar nuestros puertos para que los barcos saquen nuestras cosechas a través de otras vías y otros puertos. El Paraná, como usted dijo, doctora Patricia, no se va a llenar de agua este año, ni el próximo, yo diría que en 6, 7 años. En esas cosas de políticas públicas es la que tenemos que estar pensando. Muchísimas gracias. Gracias, María, muy rica tu conversación. Le quiero la palabra a Jorge Amílcar Fiorentino, especialista en la parte forestal. Jorge, ¿estás por ahí? ¿Cómo te va, Javier? Hola, Patricia, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, ¿qué tal, Patricia? Bien. No, simplemente una pequeña acotación para digamos, una interpelación, por así decirlo también.
Yo creo que en la exposición de Patricia, cuando planteó todos los temas que hacen al calentamiento global que estamos soportando, ¿no? Mencionó el agro. Yo no me sentí ofendido, no pensé que somos los malos de la película. Soy agrónomo, no trabajo en producción, trabajo, sabés Javier, en lo que laburo no tiene nada que ver prácticamente con la agronomía. Soy un agrónomo de ciudad, no de campo. Los árboles dependen de la ciudad de Jorge. ¿Eh? Pero sí, creo que digamos lo que hizo fue enunciar simplemente lo que pasa. Yo no considero que los agrónomos somos los malos de la película, sino al contrario, somos los buenos, somos los que dejamos, los que alimentamos al mundo, aunque yo no produzca absolutamente nada, salvo cosas lindas en las ciudades. Así que era simplemente eso, no lo tomemos como una ofensa ni como que nos están agrediendo por haber estudiado algo que contamina también. Todo contaminamos. Nosotros cuando respiramos eliminamos dióxido de carbono, las plantas fotosintetizan, capturan el dióxido, lo transforman en oxígeno. O sea, no busquemos, yo no me he sentido para nada, más allá de que conozco a Javier y a Patricia, ni ofendido ni aludido por eso. Simplemente fue una enumeración. Obviamente, como decía el colega, con nuestra agricultura es muy distinta de hace 30 años atrás, cuando ya no damos más vuelta a los campos, sino que usamos otro tipo de labranza, así que tomémoslo con calma. Creo que el camino pasa por atacar a lo que es la primer fuente de contaminación, que es la quema de combustibles fósiles. A partir de ahí iremos mejorando las cosas, pero no, digamos, estamos en tercer lugar, y en tercer lugar es porque le damos de alimentamos a una población que ha crecido de forma exponencial, y que si no hubiese sido por esos cambios tecnológicos que se han felizmente producido, habría hambrunas terribles. O sea, por lo tanto, a mí, al menos personalmente, no me afecta, y con esto termino y les doy las gracias porque fue muy interesante la exposición. Gracias, Jorge. Si te parece, ya nos quedan pocos minutos. Le voy a dar a Beto Weiner, especialista en ganadería, las últimas palabras y alguno más, y después hacemos el cierre. ¿Les parece a todos? Beto. Bueno, muchas gracias. Bueno, escuché con atención lo que decía la señora María Bermúdez. Es cierto que la humanidad está pasando momentos difíciles, pero la realidad, si uno mira la historia, de mal no se cumplió, simplemente porque hay una característica del ser humano que supera hasta ahora todos los inconvenientes, que es la creatividad. Yo soy sumamente optimista en que se van a solucionar los problemas de agua, de calentamiento global y, por supuesto, de alimentación, que ya están solucionados gracias a la tecnología, porque hay una característica, reitero, que es clave en esta historia, que es la creatividad del ser humano, que va a, en mi opinión, solucionar los problemas que él mismo genera. Gracias, Beto. Me quedó Héctor Gómez, y si les parece vamos cerrando. Héctor. Bueno, lo que quería decir yo es lo siguiente. Comparto lo que dijo la doctora Patricia, realmente me pareció excelente, y no creo que haya sido sesgado su exposición. En eso disiento con Mariano. Yo no me sentí agredido, soy ingeniero agrónomo, así que, por un lado, eso. Por otro lado, la otra señora que habló, que en este momento no recuerdo cómo se llama, dijo una cosa para mí muy importante, habló de políticas públicas. Bueno, en este sentido, yo creo que doy un ejemplo nada más, y quiero decir un comentario al respecto. En la ciudad de Perth, en Australia, hace varios años, ante los problemas que tenían con la polución y el llenado de las calles por parte de los vehículos individuales, decidieron cambiar el sistema. Hicieron un sistema de transporte público fantásticamente desarrollado y bueno, y lo hicieron gratuito. Porque ellos hicieron las cuentas y era más barato para la ciudad que sea gratis el transporte público en determinado momento que construir autopistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que acá, basándome un poco en eso que hizo la ciudad de Perth en su momento, yo quiero decirles con respecto al tema de las políticas públicas, es que tenemos que mejorar, o sea, una política pública sería mejorar el transporte público de manera realmente decidida, para desalentar justamente el uso del automóvil.
Si tuviéramos una buena red de transporte público, ya sea en las ciudades o dentro de los o intercity, como en los trenes, en Europa fundamentalmente, sería un aporte interesante al ahorro de combustible, a quemar combustible, a no quemar combustible, y sería muy importante para tratar de justamente ayudar a que disminuyan las emisiones. O sea, y como eso puede haber muchas otras cosas más, pero deben ser políticas públicas en un país como es Argentina, que no tenemos políticas públicas prácticamente. Justamente lo que ella decía, 4 años de gobierno, yo no voy a hacer algo que se va a ver el resultado a 10 años porque hay una elección de por medio, a mí me interesa saber qué va a pasar este año, no lo que va a pasar dentro de 4 años. No hay planificación del futuro. Y eso nos pasa a nosotros, que somos un país que estamos lindando con su desarrollo, en cierto sentido. Y bueno, el problema de las potencias mundiales, las grandes potencias, es que ellos tienen un problema político, además, donde han dejado que ellos no pueden perder el liderazgo. Lo han expresado varias veces los presidentes de Estados Unidos muy claramente, como es un problema de seguridad nacional. Y así fue como con un problema de seguridad nacional, simplemente manifiesto el asunto de Irak. Cuando invadieron Irak, sabiendo que era mentira que existían armas de destrucción masiva, pues en realidad lo que estaban haciendo es quedarse con el petróleo de Irak. O sea, ese es un poco el problema. Que, por un lado, hay políticas de las grandes potencias, o lo que hizo Rusia con Ucrania, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay políticas de grandes potencias que están marcadas por lo que se llamó en determinado momento el destino manifiesto. Bueno, nosotros jugamos en una liga muy menor, pero podemos hacer cosas. Mientras no cambie en la liga mayor, va a ser difícil que nuestro esfuerzo se vea, que mueve el amperímetro un poco. Nada más que eso, gracias. Gracias, Héctor. Patricia, te dejo los últimos segunditos para que hagas alguna reflexión, algún comentario y más que nada también agradecerte enormemente todo el tiempo que nos has dedicado. Bueno, no, nada, realmente muchísimas gracias. Disculpen si me pasé de tiempo, la verdad pensé que era 1 hora y no media hora. Y yo creo que un poco... Es que el tema da para mucho tu tema. Sí, da para mucho y yo me entusiasmo además. Creo que tiene mucho, es decir, para mí es muy importante lo que dijo la última persona que habló. Creo que acá obviamente podemos hacer pequeños cambios todos nosotros y sumarán y serán un montón de cambios, pero acá necesitamos políticas públicas y necesitamos conciencia de todos los países del mundo. Obviamente que hay países que tienen más obligaciones que otros, es real, nosotros emitimos el 0,8% de las emisiones totales del planeta y China produce, no sé, el 50 y pico. Obvio que hay distintas responsabilidades, pero la realidad es que tenemos un problema y que lo tenemos que enfrentar y que nos guste o no vamos a tener que hacer cosas. Y es verdad, yo también soy optimista, a pesar de lo catastrófica de la presentación, yo soy muy optimista y por eso trabajo en esto. Creo que la ciencia nos va a ayudar, pero creo que justamente eso no nos va, si decimos eso, no les va a ayudar a los políticos a hacer, porque con esa excusa los políticos están esperando que aparezca la solución científica. Entonces, creo que no. Y creo que desde ahí es que nosotros como ciudadanos tenemos que exigirle a nuestros gobernantes que algo se necesita. Está claro que el problema está, lo tenemos estas últimas 3 semanas, no pararon de haber eventos climáticos extremos en el planeta, no paró, no hubo un día que no ocurriese alguno. Entonces, tenemos que ver cómo resolverlo. Y nuevamente les pido disculpas, no era mi intención y para nada, y tampoco lo creo ni lo pienso así, no creo que sea para nada el campo ni nadie el culpable. Acá somos culpables todos, somos culpables los que tenemos, no sé, 5 televisores en la casa y somos 2 personas, no sé, por ejemplo, hay un montón de cuestiones de fondo. Por eso también creo que esto necesita un cambio de hábito, un cambio de sistema, un cambio de modelo y creo que ahí es donde va a empezar a surgir la resolución, ¿no? Pero para eso todos tenemos que entender que el problema existe, no negarlo, y que tenemos que encontrar una solución. Igual les agradezco muchísimo y ustedes son actores claves
porque ustedes trabajan en un sector que, de acuerdo al inventario de gases de efecto invernadero de la ciudad de la Argentina, es el segundo sector más complicado. Entonces, es necesario que vean cómo ayuden, aporten soluciones. Ustedes son los que saben manejar eso. No creo que nadie en el gobierno sepa manejar el campo mejor que la gente que trabaja en el campo. Así que llévenle soluciones a los gobernantes. Patricia, realmente te agradecemos mucho. Nos has dado una visión desde la ecología, pero no de esta ecología extrema, revolucionaria, verde, que habla solamente por criticar, sino una ecología muy, muy equilibrada, y también demostrando que hay una trayectoria tuya de muchos años en muchos congresos y muchos temas, ¿no? Lo que vos estás diciendo es muy concreto. Y agradecerle a todos también por haber compartido esta charla con Patricia, que realmente abrió las puertas, y seguramente en algún futuro te vamos a volver a convocar, ya cuando los medios de comunicación no te acosen tanto como estos días. No, tranquilo, tranquilo, fue un placer realmente para mí. A todos ustedes les quiero recordar antes de irnos que la semana que viene, en este mismo horario, lo tenemos a Ricardo Parra, que es presidente del MAPO y también tiene la empresa Las Quinas, en la charla Ser Pyme Sustentable en Argentina, expresión de deseo, la experiencia de un emprendedor orgánico. No falten a esa reunión. Hoy ha sido una asistencia muy interesante, tuvimos más de 50 personas. Esto va a quedar grabado y para aquel que lo necesite le podemos enviar copia en breve. Patricia, de todo corazón, gracias. Disculpas en algunos momentos que te hemos puesto incómoda, pero hemos aprovechado y han habido apreciaciones muy interesantes de todo el panel. A todo el mundo le quiero agradecer esta reunión, y simplemente, si ustedes quieren prender las cámaras y abrir los micrófonos, les pedimos a Patricia con un caluroso aplauso y un beso grande de todo corazón. Gracias, Patricia. Gracias, muchas gracias. Bueno, amigos, esto es todo. Nos vemos en 7 días, Dios mediante. Si tienen ideas, propuestas de charlas, bienvenidas sea. Nuestra agenda ya está armada para lo que queda de agosto y gran parte de septiembre. Así que para octubre necesitamos gente que convoque con nuevos temas. De lo que sea, mientras sea para debatir, con todo gusto. Bienvenido sea. De corazón, gracias a todos. Que tengan una buena noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.